de vivir, libre, pero a mi manera, y volver a respirar de ese aire que me vuelve a la vida. Pero a mi manera. Sí, señor, siempre a nuestra manera, respirando ese aire que nos vuelve a la vida. Lo de aire, nunca mejor dicho, durante todas estas jornadas entre borrasca y vivir duele, naturalmente. Julián Peralta, muy buenos días. Muy bueno, Antonio. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo llevas esto del viento? Bien, se lleva, saliendo un poco a la calle y esperando a que pase el chaparrón. Empieza a ser viento crónico, borrascas crónicas también, ¿no? También. Bueno, entrando en materia, por supuesto, Julián Peralta es nuestro especialista, es fisioterapeuta, especialista, en dolor crónico, desde ese amplio universo odolor.com. Ahí encuentran pues todo lo que abarca. Y esta semana hablamos del dolor lumbar o lumbalgia. Se puede. Algia haría referencia a dolor, así que estaríamos hablando de lo mismo. He hecho la tarea, Julián, Sí. He buscado algunos datos. El dolor lumbar afecta al 80-90% de las personas alguna vez, siendo la principal causa mundial de discapacidad y baja laboral, según la Organización Mundial de la Salud. El 90% son casos inespecíficos, frecuentemente entre 35 y 55 años. Corroboramos. Correcto todo. Y más comunes en mujeres y relacionados con la inactividad, malas posturas, desgaste, según señala también la Organización Mundial de la Salud. Todos los datos Certificados, ¿no? Sí, perfecto. Me interesa sobre todo el primero que has dado porque vamos a redirigir a partir de ahí toda la conversación, y es el que el 80% de la población en algún momento de su vida va a tener un dolor lumbar. ¿Por qué es importante este dato? Porque muchas veces cuando tenemos dolor en esa zona, muchas veces nos preocupamos o entra el miedo porque estemos ante algo grave, a una patología extraña que nos acaba de llegar y que nos va a incapacitar mucho. Sí, sí. Pero estamos hablando de que el 80% en algún momento nos va a pasar. Entonces, cuando ocurre con esa prevalencia tan natural, podríamos decir que el hecho de existir, el hecho de vivir, acarrea que podamos tener ese tipo de dolor sin que signifique nada grave. Correcto. Que a todos nos ha pasado. Es decir, que en algún momento te quedas tieso, dicho así, en una forma clavado, ¿no? Es decir, ante un dolor. Y claro, la duda es si se nos ha roto algo directamente o si se nos ha desplazado una vértebra por cualquier tipo de movimiento. La respuesta corta no. Respuesta... No a todo, ¿no? No a todo. La respuesta larga, comentabas también que el 90% de esos dolores lumbares son inespecíficos. Sí. Es decir, que no estaríamos ante ninguna patología grave, simplemente ante un dolor en esa zona. Que habrá estructuras que podrán determinar más o menos ese dolor, pero no es ninguna patología grave. Las patologías graves relacionadas con dolor de espalda estaríamos hablando del 1-2% de esos dolores. Y con lo cual, ante esa sensación de haberme quedado clavado, el primer pensamiento racional con estos datos, que espero que le ayude a la gente que nos esté escuchando, es asumir que lo más probable es que no pase nada. Ajá. Simplemente un dolor en esa zona. Habrá una serie de signos y de síntomas que puedan indicar que igual pues necesitamos ir al médico, que nos echen un vistazo, pero en ese escenario tampoco estamos ante una patología grave, simplemente que esos síntomas y ese tipo de dolor es mejor ir y prevenir y que no echen un vistazo y ya está. Pero eso no tenemos por qué hacerlo todo el mundo. Correcto. Fíjate que ante ese enclavamiento, válgame por favor el símil, ese dolor agudo, luego normalmente nos manejamos en dos posibles opciones. O aplicamos frío o aplicamos calor. ¿Cuál sería la correcta? Es una medida casera muy común y lo que se ha descubierto es que no tiene por qué haber mucha diferencia entre aplicar una cosa o la otra. Muchas veces la gente tiene dudas de qué me pongo exactamente y qué me va a ayudar más. Y yo lo que suelo recomendar es la explicación de por qué eso lo utilizamos es porque nos ayuda a calmar el dolor, llanamente. Entonces, para calmar el dolor, da igual que sea frío o calor. Lo que tenemos que ver es a cada persona qué le viene mejor. Yo suelo preguntar eso al paciente. Y si el paciente ha tenido experiencias previas donde siempre se ha solido aplicar frío
y ese frío le ha sentado bien, pues entonces sí le recomiendo que pues yo creo que el frío te va a venir mejor. Si otra persona me dice lo contrario, pues probamos calor. Pero el fin de esas dos medidas caseras es calmar los síntomas. Luego hay otra opción, es decir, el meterte directamente en la cama, es decir, después de aplicarte o frío o calor y reposar. ¿Sería también una buena solución? No suele ser una buena solución, porque si estamos asumiendo de que lo más seguro es que no tengamos nada grave y simplemente un dolor que ha aparecido y que va a tener su propia historia, su propio proceso hasta que desaparezca, si desde el primer momento la solución que adoptamos es tumbarnos y hacer reposo absoluto, eso puede facilitar, uno, que nos limite más ese dolor, es decir, dejamos de hacer cosas por culpa de ese dolor, nos preocupamos y ese sufrimiento, esa preocupación asociada al dolor puede incrementar porque yo me veo a mí mismo tumbado en una cama sin poder hacer nada, y el hecho de estar en reposo, aunque sea... el razonamiento puede decir, bueno, pues no me muevo hasta que se pase, pero igual estamos facilitando que ese dolor perdure más tiempo de lo necesario. No le estamos dando movimiento a la zona, no estamos viendo cuándo duele, cuándo no estamos estimulando de manera agradable nuestro cuerpo para que eso vaya resolviendo poco a poco. Entonces, luego ya cada caso es un mundo. A mí, por ejemplo, personalizando, es decir, no me funciona el tumbarme, sino que cuando me ocurre, si estoy de pie, incluso moviéndome, se me calma. Suele ser muy común ese comportamiento. La recomendación suele ser intentar evitar el reposo lo máximo posible. Ya no solamente en cuanto a sensaciones agradables, que el paciente suele referir mayor alivio conforme uno se va moviendo y calentando la zona poquito a poco y que no le moleste mucho. Pero es que aparte de eso, sobre todo por la limitación. Es decir, el reposo te obliga a parar tu vida, a limitarte profundamente y no parece que eso ayude a que el dolor se vaya antes. ¿Y cuándo dejaría de ser un simple dolor agudo y pasaría a algo más? Es decir, ¿cuáles serían las señales, las claves? Volviendo a ese primer momento, a ese inicio, cuando aparece ese dolor y me quedo clavado, mucha gente, el automatismo que tenemos implementado es directamente ir a urgencia. Sí. Yo recomiendo que a urgencia se vaya solamente cuando haya esa serie de signos y síntomas que puedan indicar que necesitamos una inspección médica. Por ejemplo, si en vez de quedarme clavado, el dolor ha sido porque me he caído desde cierta altura. Si sucede eso, y a raíz de eso hay un dolor muy intenso, podemos ir al médico para descartar cualquier fractura o fisura en esa zona, por ejemplo. Eso sí sería una patología grave. Si estamos hablando de una fractura vertebral. Sí. Ahí lo recomendable es voy a urgencia, me examinan, me hacen mis pruebas. Radiografía, exacto. resonancia. Descartamos patología grave y seguimos con nuestra vida. Pero eso, las fracturas entrarían en ese porcentaje tan bajo que hemos comentado al inicio de patología grave. Entonces, al inicio, ante ese dolor agudo, no es preocupante y no tenemos por qué ir a urgencias de primera. Yo lo que suelo recomendar a los pacientes es que dejemos pasar esas primeras 48, 72 horas manteniendo la calma. Sí. Ese dolor va a estar contigo. Aunque sea difícil, pero va a ser difícil. Ese dolor va a estar contigo, pero si no ha habido ningún traumatismo y tampoco notas pérdida de fuerza en las piernas o pérdida de sensibilidad, una serie de síntomas raros, si eso no está, no hace falta ir a urgencia y lo más seguro que ese dolor pues poco a poco vaya resolviendo. Si vemos que ese dolor perdura y empieza a limitarnos mucho, no disminuye en ningún momento, y el paciente nota que no puede manejarlo, pues ya podemos ir, no hace falta que sea el médico, podemos acudir a fisioterapia directamente. Correcto. Para que te valoren y te manden un plan de tratamiento para manejar ese dolor. Y luego, si no es una percepción de dolor en un lugar fijo, es decir, suele ser pues donde la espalda empieza a terminarse, ¿no? Es decir, justo ahí, pero cuando ese dolor se mueve, es decir, nos baja por la pierna, incluso nos llega al pie, estamos hablando de... Bueno, culturalmente tenemos asociado la típica ciática, lo denominamos así, a nivel poblacional, y eso haría referencia, o podría hacer referencia en que el dolor que empieza en esa zona lumbar podría estar irritando un poco el nervio, o estructuras nerviosas que bajan por toda nuestra pierna, y que por eso ese recorrido de dolor va bajando. Tampoco significa que sea grave, simplemente que el dolor irrita distintas zonas y se comporta de manera distinta. Muchas veces no tiene por qué ser la típica ciática, sino que a lo mejor tenemos el dolor en esa zona lumbar y nos baja por la zona de glúteo, cadera.
tampoco significa que sea grave, simplemente que ese dolor se está irradiando un poquito, está afectando, pues, a partir de esa estructura, pues afecta a otras zonas, pero sigue sin ser una patología grave. A veces pensamos en una hernia, incluso, hernia discal. Pensamos en una hernia, pero lo mismo, es decir, ante una hernia sería una patología concreta con unos signos muy concretos. Muy evidentes, vamos. Y muy evidentes. Que eso se encarga el profesional de diagnosticar, ya sea pues, a través de una prueba de imagen o también con los síntomas. Y luego nos ponemos en manos de Julián Peralta, por supuesto, vamos a nuestro fisio de cabecera. El fisio ha de manejarse, ha de tocar, obviamente, pero no soportamos que nos toquen, porque en esa zona en concreto como que veo ángeles y demonios al tiempo. Es decir, ¿qué hace ahí el fisio? El fisio, el tocar o el palpar la zona de dolor no siempre es necesario ni es lo más importante para saber qué le está pasando al paciente. Muchas veces lo más importante sería la historia clínica, es decir, lo que te cuenta la persona, cómo le duele, dónde le duele, qué le afecta, qué le limita. Eso normalmente suele determinar lo que vamos a hacer durante la sesión y durante las próximas sesiones. Sí. Entonces, cuando el paciente viene con un dolor muy agudo y que a la palpación está muy sensible la zona, no hace falta irritar más, no hace falta palpar más, aunque igual en algunos sitios se hace, yo no lo recomiendo. No le recomiendo a la persona que reciba eso durante la sesión. Si le duele y el tratamiento que le están aplicando o la palpación le está molestando más, que lo comunique, porque el fisio no tiene por qué hacerlo, no es necesario. El fisio, tenemos muchas herramientas que no implican tocar al paciente durante la sesión y esas herramientas son perfectamente válidas para tratar ese dolor. Y para, de algún modo, atenuar ese dolor, esa percepción, apagarla, ¿qué recomendarías desde ese minuto? Es decir, ¿algún tipo de calmante o directamente terapia física? Podemos, por ejemplo, en ese dolor agudo, hemos comentado, yo lo que recomiendo a los pacientes es que primero dejen pasar esas 48-72 horas antes de que quieran verse conmigo. Porque muchas veces ese dolor en esos 2-3 primeros días suele modificar. Y como es un dolor intenso, da igual lo que hagamos, que muchas veces el dolor se va a comportar de la misma manera. Es decir, que si vienes conmigo en el primer momento, que te haga o no te haga cosas no va a determinar mucho cómo va a avanzar el dolor en esos primeros días. Entonces yo lo que recomiendo es eso, mantener la calma esas primeras 48-72 horas, encontrar cualquier cosa que pueda aliviar un poquito esos síntomas. Hemos estado hablando antes de remedios caseros como el frío o el calor. Está bien. Es decir, se puede aplicar y probar. Si entramos cortitos de 10-15 minutos durante el día, el paciente nota alivio de esa forma. Yo suelo recomendar al paciente también que se observe y que vea qué actividades irritan ese dolor y qué actividades o gestos o movimientos alivian ese dolor. Es un ejercicio interesante. Eso te iba a preguntar, ¿algún movimiento que pueda apagar algún ejercicio en ese momento? Sí, también, por ejemplo, me quedo clavado, cuando me agacho me duele mucho, pero si me extiendo y me estiro un poquito parece que me alivia. Pues eso es muy interesante que el paciente haya descubierto eso, porque entonces de manera autónoma el paciente puede ir haciendo esos movimientos de estar más erguido o más extendido durante el día y eso puede calmarle un poco los síntomas. Si el dolor lo tiene muy intenso cada vez que se agacha o cada vez que está mucho tiempo en una misma posición durante esos días, pues puede ser interesante que eso no lo hagamos y que partamos las posiciones, que nos levantemos de vez en cuando. Es decir, encontrar aquellas cosas que nos alivian, aquellas cosas que nos irritan, las cosas que nos irritan, intentar partirlas o modificarlas un poquito y tirar de las que nos alivian durante esos primeros días. Y se suele decir también, no sé si es un mito o no, ahora tú vas a encargarte de derribar el posible mito y el síndrome de la espalda débil. O sea, se suele comentar, oye, una vez que has padecido ya un episodio así, estás condenado o condenada a tener la espalda débil para siempre. No. Es que no me gusta, muchas veces se le comunica eso al paciente y no me gusta la connotación negativa. El paciente al final cuando se le comunica de esa forma lo que le sucede o en base al dolor que ha tenido, empieza a percibir su espalda como frágil para siempre. Y creo que eso no le viene bien a la persona. Si hemos tenido un dolor muy intenso o un dolor agudo a nivel lumbar, puede ser que la zona se quede sensible y que en un futuro a lo mejor pueda ser un poco más probable que si nos tiene que doler algo,
pueda ser justo en esa zona. Pero eso no significa que ni que la espalda esté rota, ni que la espalda esté frágil, simplemente que a veces la zona se queda un poquito más sensible y ya está. Podremos hacer vida normal, podremos sentir que esa espalda es fuerte y que no nos falla y es mejor tener esa percepción en vez de eso, una percepción de que tengo la zona lumbar frágil y en cualquier momento va a volver a suceder. Correcto. Y otra pregunta que también te lanzaba con el especial dedicado a la fibromialgia, ¿por qué es más común entre ellas que entre ellos este tipo de dolor? La respuesta es muy parecida a la que te di en el episodio de fibromialgia. Suele ser un cúmulo de factores que todavía no están del todo investigados, o al menos la información a la que he tenido acceso, pero es verdad que hay diferencias puede haber diferencia a nivel hormonal e inmune entre hombres y mujeres. El contexto social también influye en cómo el hombre y la mujer percibe y sufre el dolor. Entonces yo creo que es un cúmulo de factores que pueden hacer que sea más prevalente en mujeres. No habría una causa única en este caso. Fíjate, me acabo de enterar que el Día Mundial del Dolor Lumbar, que tiene Día Mundial, es el 18 de noviembre. Desconocía yo pues lo dejaremos ya apuntado para hacer un especial si cabe por esas fechas, ¿no? Y otro dato más, a nivel global se estima que aproximadamente 620 millones de personas sufren dolor lumbar en todo el mundo, obviamente. Se estima que para el año 2050 esta cifra aumentará, afectando a casi el 10% de la población mundial. Por eso hablamos al inicio de que al ser algo tan prevalente y tan común, vamos a intentar no darle esa connotación tan urgente y grave a esa sensación como es el dolor lumbar. Vamos a intentar mantener la calma y asumir que algo que nos va a ocurrir, que nos puede ocurrir a cualquiera y que no significa que tengamos nada grave. Pues calma, ante todo calma, y una vez más insistir en que vivir duele. Por tanto, asumiendo esto y gestionando este dolor lumbar, pues perfecto. Como conclusión, ¿qué añadirías? Ante un fuerte e intenso dolor de espalda, procuremos mantener la calma. Fantástico. Ni una coma, como siempre, que añadir. Cualquier duda, pregunta, cuestión en torno a este o cualquier otro tipo de dolor de los conocidos como crónicos, ya saben, nuestros vehículos habituales, 950 30 30 00, días de radio @candirradio.com, el WhatsApp directo, abierto las 24 horas del día, 687 825742, y a través de odolor.com, pues con todo el amplio universo dentro de pues el campamento base de nuestro oficio de cabecera, Julián Peralta. Julián, cuídate y nada, buena semana. Igualmente, Antonio. Hasta la próxima. Adiós. El aire, libre como el aire, y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a 87.6